La vez que dije, jamás voy a aprender inglés. Y no quiero sonar dramática. La verdad, llegué a ese país llena de miedo y de frustración, quizás por un idioma que no conocía. Sabía que era un reto, sabía que debía aprenderlo, pero en el momento me daba muchísimo miedo, me daba pánico. Y yo sé que no soy la única que pasa por esto, que le da miedo contestar llamadas, que no sabe cómo conseguir trabajo por la gran barrera que es el idioma. Y si a ti te está pasando como a mí, si te identificas con esta historia, si estás en ese momento en que dices como, lo voy a lograr o no, quiero que veas este video. Bienvenidos. Oigan, y hoy estoy desde Glenelg, una de las playas más famosas de Adelaide, porque es de muy fácil acceso, muy cerca de la ciudad, muy fácil de llegar en bus o en tren, y todo el tiempo tienen diferentes eventos dependiendo de la época del año. Aquí les muestro un poquito más. Pero volvamos al tema que hoy nos ocupa, que es el reto de aprender inglés. Y vean, yo llegué sabiendo lo mínimo. Yo sabía decir, my name is Jennifer, I'm from Colombia, I'm 30 years old. Bueno, ¿qué más ahora? Y no más. Yo creía que sabía cosas como decir Dora, daughter, ya olvidé cómo se dice en inglés americano, pero yo sabía decirlo en inglés americano, que era hija en inglés. Pues resulta pues y acontece que todo el mundo me veía con mi hija y me decía, ¿y you Dota? ¿Y you Dota? ¿Y you Dota? Y yo no sabía que era Dota. O sea, me costó mucho tiempo analizarlo y entender después que así era como se pronunciaba acá, por más que se escribiera igual, que todo el inglés o el poquito inglés que sabía era americano y era muy diferente en Australia. Así que ese fue como mi primer choque y dije, bueno, ya va, me va a tocar aprender de cero, porque yo no sé, pero nada. La pronunciación fue un reto grandísimo. E incluso las primeras entrevistas eran como, por Dios, qué emoción que me llamen a una entrevista, pero qué miedo, porque no sé si voy a entender. Y efectivamente, muchas veces no entendí, pero dicen que echando a perder se aprende. Y sí, eché muchas entrevistas a perder y aprendí. Oigan, y solo para que aprendamos un poquito de la experiencia de los otros y de los errores de los otros, en este caso de los míos, les voy a contar lo que yo no aproveché. No aproveché que yo llegué a estudiar inglés. Estaba tan enfocada en conseguir trabajo, en adaptarme, en el dinero, obviamente, que descuidé mucho el inglés, como que no le di la importancia, la relevancia que pude haberle dado en ese momento. Y hoy entiendo que era lo que tenía, era lo que podía hacer en ese momento, pero si yo pudiera hablarle a la Jennifer que llegó hace 6 años a estudiar inglés, le diría, aprovechalo, habla, inténtalo, no te dé miedo. Y es el consejo que hoy en día le doy a las personas que conozco cuando llegan. Oigan, aprovechen ese curso de inglés, ese ambiente, aprovechen todo eso, es maravilloso, es un reto, pero es lo que va a abrir las puertas. Definitivamente acá sin inglés, pues las puertas son muy limitadas. Entonces, ese es como mi primer consejo a todas las personas que conozco que llegan a Australia, y es aprovechen el inglés, aprovechen su curso de inglés, estudien, practiquen, no les dé miedo. Nos vamos a equivocar, sí, seguramente, pero estamos aprendiendo un segundo idioma, así que está bien y es normal sentir miedo. Miren, a mí me llamaban para entrevistas o me entraba cualquier llamada al celular y yo no quería contestar. Y muchas veces esperaba que me enviaran un mensaje de texto. Y era más retador el teléfono porque es que por lo menos cuando tú ves a las personas, tú tratas de adivinar las señas, como el tema corporal, entender un poquito más. Pero cuando es por teléfono, yo decía, qué horror. Me daba miedo ir a los supermercados y hablar, me daba miedo ir a los restaurantes y hablar. Es más, en el colegio de mi hija, me daba miedo hablar con los otros papás, me escondía, me aislaba, como que evitaba ese contacto con otras personas que hablaran inglés. ¿Y qué venimos a hacer en Australia? Justamente lo opuesto, y es a aprender inglés y a exponernos todo el tiempo a hablar inglés porque es la única forma de aprender. Y yo lo aprendí mucho después,
O sea, fui consciente de esa realidad mucho después porque tenía miedo, tenía pánico. Cuando llegué a LA, algo cambió. No sé exactamente qué. Recordemos que yo estuve 10 meses en Melbourne y fueron 10 meses donde me escondí del inglés, literalmente. Pero en Adelaide fui más consciente. Entendí que si quería avanzar, necesitaba el inglés. O sea, que no iba a lograr nada ni iba a abrir puertas si no tenía el inglés. Así que empecé a escuchar música en inglés, empecé a ver televisión en inglés, empecé como a dar estos pequeños pasos e inclusive me reté a escuchar podcasts en inglés. Y fue ahí donde mi oído se fue afinando y adaptando y entendiendo más. Cosas que antes para mí sonaban bla, 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 empezaron a tener sentido y como, ok, estoy entendiendo, pero fue primero abrir la mente, o sea, tenemos que tener un grado de conciencia de, lo voy a hacer, voy a retarme, estoy dispuesto para. Entonces, creo que a él fue quien, el lugar donde abrí o donde me abrí y fui consciente de lo que necesitaba y de lo que tenía que hacer y empecé a hacerlo para aprender inglés, pero lastimosamente para ese entonces yo ya no estaba estudiando, esa oportunidad ya la había desaprovechado. Pero bueno, yo ya me arriesgaba y les voy a contar una cosa. Un día yo fui al colegio de mi hija, recién ella la matriculamos y demás, y fui a una reunión con la directora para hacer la introducción y demás. Entonces yo era muy nerviosa, porque hablar inglés siempre me como que me incomodaba, era como, oh, me predisponía muy mal para hablar inglés. Llegué allá y obviamente evité hablar, lo poco que dije lo dije como pude, me fui, ya. Y como que dije, ah, esa sensación de pude haber dicho esto, pude haber dicho lo otro, pero que le llega a uno después de días o de horas. El caso fue que al año siguiente volví a una reunión con la directora de mi hija y ese día al finalizar la reunión, yo no me di cuenta, pero ese día al finalizar la reunión me mira y me dice la directora, oye, ¿cómo has mejorado tu inglés? Ya no te da pena hablar, no te da miedo, obviamente me dijo en inglés. Y yo, pues fue como una pequeña victoria porque yo no había sido consciente de eso, de que eso me estaba pasando. Ya después caí en cuenta de que cuando fui a esa segunda reunión, yo no iba predispuesta de, el inglés, iba dispuesta a hacerlo, a intentarlo, a hablarlo. Y como pude, lo hice. Y que ella lo notara para mí fue muy lindo y fue un palmadita en la espalda, lo estamos haciendo. Después vendría el examen para aplicar a mi residencia permanente. Y yo, bueno, ¿cómo? Yo nunca he presentado un test de inglés, no fui la más juiciosa cuando estudié inglés, lo voy a hacer. Pero ya estaba muy dispuesta, muy abierta al inglés, entonces eso cambió todo. Yo me preparé para presentar el PTE, estudié muchísimo, estudiaba todos los días con mucha constancia, practiqué con todos los tips habidos y por haber, tips de amigos, tips de YouTube y todos los días me sentaba y ejercitaba. Y yo decía, bueno, vamos a ver si lo logro. No, no pagué ningún profesor en particular, no fui a ninguna clase extra. Primero quería intentarlo así, con lo que yo sabía, con lo que estudiara. Y efectivamente fui y presenté el examen. Me sentí un poquito incómoda en algunas partes, muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Un examen de esto siempre genera nervios. Pero llegó la noticia como a las 2 horas, algo así, como de los resultados. Y yo dije, no, me va a tocar volver a presentarlo. Eso pensé. ¿En quién pasó? Raspando. La de listening, recuerdo perfectamente que es la de escuchar, la pasé raspando. Las otras las pasé mucho mejor. La de writing me fue muy bien, la de speaking también, pero listening me fue más o menos. Y obviamente yo no tenía expectativa en que iba a pasar el examen a la primera presentada, pero sí me preparé mucho para eso. Y fue una bonita noticia y fue un, vamos Jennifer, otra palmadita, lo seguimos logrando. Y ahí es donde uno se va agarrando confianza. Poco a poco te vas agarrando confianza, no pasa de un día para otro. Es frustrante al principio, es muy frustrante, pero la mente es muy poderosa. Oigan, y en la mayoría de mis trabajos tuve uno que otro jefe. Oigan, en la mayoría de mis trabajos tuve uno que otro jefe australiano, pero las indicaciones fueron mínimas, porque en esos trabajos pues era cleaning más que todo, o sea, limpieza. Ya en el área profesional yo tenía muchos clientes latinos, casi el 100%.
eran clientes latinos y me iba muy bien, pues hablando en español. Pero me llegó una oportunidad de trabajo que es donde trabajo hoy en día como marketing manager de un colegio de inglés y adivinen que mi jefe es australiano y profesor de inglés. Entonces para mí primero la entrevista con él fue todo un desafío, pero dije como, ¿por qué no? Voy a ir y sentarme a hablar con él y si me va mal en últimas pláticas inglés. Eh, no pasó un día donde él me dice, te quiero en este puesto. Y yo, wow, voy a trabajar con un australiano y él va a ser mi jefe directo. Efectivamente, mi jefe directo. Y un reto, ¿no? Porque pues él habla inglés perfecto, él enseña inglés. Entonces habían cosas que me corregía y he aprendido muchísimo a su lado. No me da miedo, me encanta que me corrijan. Obviamente al principio me daba pena porque yo decía, la estoy embarrando. Y él era como, no, es tu segundo idioma, súper bien. Yo no te contraté porque hables inglés perfecto. Entonces es un poquito, me ayuda a abrir la mente, cambiar ese concepto, cambiar el chip, sentirme más afianzada y obviamente practicar inglés todo el tiempo con él. Ya llevo 2 años en esto, 2 años donde todos los días mi vida es en inglés, mi equipo de trabajo es de Japón, de China, Australia, entonces todos los días debo hablar en inglés con ellos y aunque todavía cometo muchos errores, hoy en día me siento súper confiada, no me da miedo ir a los lugares y hablar inglés, tengo reuniones todo el tiempo con equipos internacionales de otros países y me siento bien, me siento tranquila. Entiendo que es mi segunda lengua también y que todavía puedo cometer errores, pero que ya no me escondo del inglés, ya no me da miedo, a donde haya que ir hablo, a donde haya que llamar, llamo, donde haya que presentar algo, lo presento. Y si me equivoco, pues, ¿qué más da? Y si estás en ese punto donde piensas que es imposible, quiero decirte algo, no lo es. Date el permiso de aprender sin vergüenza, date el permiso de hablar aún equivocándote, aún con errores, date el permiso de aprender, de arriesgarte. Un día sin darte cuenta vas a entender, un día sin darte cuenta no te vas a estar esforzando tanto por entender, por hablar, va a fluir más naturalmente, pero es un ejercicio, es un músculo, es una práctica. Todo se construye con el tiempo, pero hay que dar ese primer paso que fue el que me demoré yo en dar y que hoy quiero aconsejar a las personas que están aprendiendo inglés o que están en ese reto de arriesgarse, arriesgarse sin miedo. O sea, detrás del miedo están todas esas oportunidades bonitas, maravillosas, y el miedo pues no, en este caso no nos va a ayudar, pero para nada. Así que esta es una invitación a arriesgarse, a que entendamos que todos hemos pasado por ese sentimiento, que todos hemos pasado por ese miedo, por esa duda, pero pues un día lo Oigan, logramos. Y si pudiera darles algunos consejos con respecto a aprender inglés en Australia o al país al que estén pensando ir, el primero sería que no esperen a llegar a ese país de destino para empezar a practicar, para empezar a escuchar en inglés, para empezar a ver películas en inglés, para estudiar algo que los acerque al idioma y que cuando lleguen a ese país de destino obviamente lo practiquen aún más y lo perfeccionen, pero que ya tengan una base. Segundo, Duolingo es una gran opción. Empezar por ahí, dar los primeros pasos e ir avanzando y avanzando. Otro punto que anoté por acá es ver películas en inglés con subtítulos para que entiendan qué se está diciendo y vean las palabras, no con subtítulos en español, con subtítulos en inglés, obviamente. Otro punto es que cuando llegues al destino te atrevas a equivocarte. Yo sé, da miedo y es como, pero ayuda muchísimo, porque de esos errores es donde a veces uno más aprende y se quedan memorizados. Ahora, también otro reto grandísimo, pero muy bueno, es empezar a escuchar podcasts en inglés. Uno a veces no los entiende, al principio sobre todo, pero con el tiempo vas a ir entendiendo y va a ser un gran orgullo y un gran paso para cuando tengas llamadas y demás. Otro punto que yo no hice y que espero que aprendan de mis errores es que aprovechen muchísimo el colegio de inglés, aprovechen los profesores, las tareas, aprovechen y acudan a los eventos extras también. El tiempo en el colegio inglés se pasa rapidísimo y cuando menos esperamos ya estamos en otra cosa, así que hay que sacarle el jugo. Y por último, participar en actividades extracurriculares con personas de otras culturas. Eso ayuda muchísimo a practicar aún más y aprender aún más rápido. No se cierren por el mismo miedo. Hay que abrirse, hay que ir, hay que hablar, hay que equivocarse.
Oigan, y si esta historia les gustó, esta experiencia por la que pasé, les llamó la atención, pues compartan este video y cuéntanme cómo les ha ido a ustedes con el inglés, en qué parte del proceso están. Y ya saben, en Instagram y en TikTok como @jenflores raya al piso y nos estamos leyendo y viendo por ahí.